que debía entender que eran más importantes que ese día. Porque el día fue creado para el hombre y no el hombre para el día. Y hoy es Señor te ha dado la oportunidad, la misericordia de un día más a nuestro pastor Malcolm Heller para que nos acompañe con su palabra a través del Señor lo use, a través de él, de nosotros. Y bendecimos la vida de nuestro pastor Malcolm Heller. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos, iglesia? Bien. ¿Estamos bien? Dios es maravilloso. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. Mes de aniversario de la casa. Recordarles que este fin de semana que viene estamos celebrando los 6 años de la iglesia Jesús es Amor. Estamos agradecidos de parte de Dios porque son 6 años en los cuales hemos podido ver su respaldo, hemos podido ver su guía, hemos podido ver su amor. Nos ha hecho personas productivas para el reino de los cielos y tenemos que agradecerle por eso. El año pasado no celebramos, así que este año vamos a celebrar a la altura del Dios al cual le servimos. Amén. Bendito Dios. Tenemos un Dios maravilloso, ¿sí o no? Amén. Dígale que está a su lado, el Dios al cual le sirves es maravilloso. Es maravilloso. Y le gusta tocar, le gusta abrazar. A veces es peleón. O no cantamos Jesús pelea mis batallas. ¿Ah? Es un Dios que le gusta involucrarse con el hombre, con su creación. Y ese Dios, durante su estadía aquí en la tierra, en la persona de Jesús, hizo muchas obras. Él vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no se quedó solamente en hacer el plan para el cual Él vino a esta tierra. Había un propósito que era llegar a la cruz y morir en esa cruz, resucitar por el poder del Espíritu Santo y darnos salvación y vida eterna. Amén. Pero Él no se quedó solamente con esa etapa cumpliendo su misión, sino que mientras estuvo en esta tierra, amó a la gente. Amó a su creación, sirvió a su creación, tuvo contacto directo con ellos. Y vemos a través de los 4 evangelios que ese Jesús amaba, tocaba, sanaba, resucitaba, representando a ese Dios soberano, porque Él mismo era Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y una vez que Jesús está en esta tierra, hace un despliegue de lo que debe ser el cristiano. Y se encuentran escenas en la Biblia en las cuales a las personas que nadie miraba, a las personas que nadie aceptaba, a las personas que eran juzgadas, Jesús tenía la valentía, Jesús tenía el coraje y lo más grande que Él tenía, el amor, y se acercaba y tenía la capacidad de acercarse a una mujer adúltera, como tenía la capacidad de acercarse a un leproso. Se le presenta a un leproso y le dice, llorando, postrado delante de él, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús se acerca a alguien que era repudiado por la sociedad, se acerca y lo toca. Nadie tocaba a un leproso. Nadie. Vivían alejados de la sociedad. Pero Jesús pudo sanarlo verbalmente. Pero Él quería que él reciba afecto, amor. Años que nadie lo tocaba seguro. Pero el Hijo de Dios, Dios en la persona de Jesús, empieza a tocar a la humanidad.
A algunos les salva solamente con su palabra o les sana solo con su palabra. Está la historia del centurión que se acerca y le pide que sane a su siervo y le dice, solo di la palabra. Solo di la palabra. Jesús, solo di la palabra, porque yo soy un hombre que me manejo en autoridad y cuando yo ordeno algo a mis subalternos ellos obedecen. Y tú eres Dios. Solo di la palabra, porque una palabra tuya bastará para sanarle. Grande es tu fe, le dijo Dios en la persona de Jesús a este centurión. ¿Qué fe tan grande tienes? No he visto una fe de esa manera. Y ese Jesús un día partió, ascendió a la presencia del Padre y empezó Jesús a través de la persona del Espíritu Santo en los discípulos. Siguió tocando a la humanidad, siguió amando a la humanidad, siguió desplegando todo eso que era Jesús. Jesús había partido, pero se mostraba en sus discípulos. Había quedado la esencia. ¿Recuerdan la predicación de hace 2 semanas? Que nuestras buenas acciones glorifican al Padre. La sal que no sala. ¿Sabe que en el libro de Lucas, en el capítulo 14, al final del capítulo 14, es donde se habla también acerca de la sal que no sala? Y era porque Jesús estaba dando enseñanzas aquí en esta tierra acerca de lo que era el reino de los cielos. Y quería asegurarse que sus seguidores, sus discípulos, entiendan de manera clara qué era el reino de los cielos, cómo debían moverse dentro del reino de los cielos. Pero a la vez estaban gente muy estudiada en la palabra, había mucha gente religiosa, habían fariseos, entre ellos habían publicanos, habían escribas, y todos ellos estaban amontonados escuchando la palabra de ese hombre, del cual muchos decían, nunca hemos escuchado hablar a alguien así. Sus palabras las habla como alguien que tiene autoridad. No hemos escuchado hablar nunca antes así. Y es por eso que se amontonaba, en cada ciudad se amontonaba todo el pueblo a escucharle. Y en esta oportunidad no era diferente. E inicia diciendo el capítulo 14, permítame ir a la Biblia. Lucas capítulo 14, en el verso 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Él entraba donde le estaban acechando. Dile al que está a tu lado, Jesús nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo. Tú no tienes que temer. Porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y ese Jesús entraba a ese lugar sabiendo que había gente que no lo apreciaban. Y entra y dice el verso 2, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Alguien sabe lo que es un hombre hidrópico? Es una condición de la piel en la que retienen fluidos en tejidos y a las cavidades del cuerpo. Ocasiona en la mayoría de los casos por dolencias en los riñones y el hígado. Retenía líquidos en la piel. ¿Sí? Lo hemos visto en algunas oportunidades, las personas de avanzada edad, las piernitas se le hinchan, pero este hombre era todo el cuerpo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito? ¿Lo aprueba la ley? ¿Es correcto? Todo eso estaba preguntando Jesús. Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, o sea, a los gobernantes y a los fariseos, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo,
no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo, y no le podían replicar a estas cosas. Los dejaba sin argumentos. La ley decía que no se podía hacer nada en día de reposo. Pero Jesús buscaba estos días en especial porque debían entender. Él quería transmitirle que el hombre, el ser humano, fue la pasión que lo va a llevar a la cruz. El motivo por el cual Jesús vino a la tierra era ese hombre, esa mujer, que debía entender que era más importante que ese día. Porque el día fue creado para el hombre y no el hombre para el día, dice uno de los evangelios. Y se encontraba Jesús en esa situación, confrontándoles y ellos sin argumentos, y empezó a observar algunas cosas. En este capítulo 14 lo que quiere Jesús es enseñarles principios de cómo deben moverse interrelacionándose los unos a los otros. Y Jesús empieza a observar y veía que había gente que le gustaba sentarse en los primeros lugares. Y le resumo esta parte de la historia, se la voy a parafrasear para llegar al capítulo 15. En esta historia, Jesús les enseñaba que debía haber humildad en ellos. Les decía, no inviten a gente rica a banquetes, porque ciertamente ellos van a retribuir lo que ustedes han hecho por ellos. Pero inviten a gente humilde, a gente que no podrá nunca devolverles el bien que ustedes hagan. Y cuando veía a esas personas, las cuales se estaban sentando en los primeros lugares, le dice, mira, no te sientes en el primer lugar. Siéntate atrás de ser posible, para cuando venga el invitado de honor o el host, el que iniciaba o hacía ese evento o ese banquete, te reconozca y te diga, ¿qué haces allá? Ven y sentate acá adelante. Eres mi invitado de honor. Y terminaba diciéndoles Jesús en esa enseñanza, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Les cuenta algunas parábolas, les cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. Todo esto está en el capítulo 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quería enseñar Jesús? ¿Que se odien? No. Que pongan las prioridades en el lugar adecuado. Jesús, Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús lo que quería enseñarles eran esos principios que todos debemos aprender para movernos aquí en la tierra, para poder tener un cristianismo al estilo de Jesús. Porque si no es al estilo de Jesús, deja de ser cristianismo. Un ejemplo nos dio él cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos y les dijo, un mandamiento nuevo quiero darles hoy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es el amor del cual se habla? El amor genuino, el amor real, el amor que no juzga, el amor que no condiciona, el amor no solo de palabra, el amor de acción. ¿Sabe de qué amor de acción le hablo? Le hablo del amor que tiene un líder de célula o un hermano de la iglesia cuando alguien se está mudando y no solamente ora por él, sino que va y le ayuda a alzar maletas, a alzar cajas hasta un segundo, tercer piso. De ese amor estaba hablando Jesús. De ese amor que cuando ve necesidad en alguien, tiene la capacidad de brindar un plato de comida o un bolso de víveres. Porque de palabras bonitas no se vive. El decir te amo no funciona.
Tiene que haber acción. Y Jesús quería enseñarles que era a través de la acción. Dile al que está a tu lado, estás en una película de acción. Porque tenemos que accionar. Porque no se trata de decirle, hermano, te amo, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. Se trata de conocerle, se trata de intimar, se trata de tener relaciones y saber cuando algo le esté inquietando o pasando y yo poder decirle, sabes que cuentas conmigo, ¿no es cierto? Sabes que puedes contar conmigo. Y cuando hay relación, tú sabes lo que está pasando. Cuando tú te relacionas con alguien y no miras de lejos, como la historia del samaritano, como la historia del sacerdote que pasó y estaba de lejos, la persona a la cual habían golpeado y habían tirado en el suelo y lo dieron por muerto, el que pasaba de lejos no lograba mirar si estaba vivo o muerto, más bien prefería pasar de lejos. Pero pasando un samaritano, dice esa historia, Jesús contándola nuevamente, se acercó y miró que aún estaba con vida, vio que estaba sangrando, vio que estaba mal, vendó las heridas, con aceite las curó, lo cargó, lo llevó a un hotel y le dijo al del hotel, mira, te lo dejo. No lo conocía. Te lo dejo aquí y voy a pagarte algunos días por adelantado. Y si es que se va a quedar más tiempo aquí en este lugar, cuando yo pase de nuevo te pago todo el resto. Ese es amor. Amor al prójimo. Amor genuino, amor real. Y eso es lo que Jesús estaba enseñándole a este grupo de gente. Y entramos al capítulo 15. Jesús ve y dice, aquí hay publicanos, aquí hay fariseos. Habían algunos que estaban así, este come con pecadores. Este se sienta a la mesa con prostitutas. Y lo miraban de arriba hacia abajo. Habían otros, dice la Escritura, había gente que le observaba y decía, wow, y se regocijaban con las palabras que hablaba Jesús. Y entra el capítulo 15, y en el capítulo 15, recuerda usted que la Biblia, nosotros la tenemos por capítulos, por versos, pero en el original estaba todo escrito de corrido, ¿sí? Y en este capítulo 15, para nosotros, Jesús dice, quiero que lo entiendan de manera real. Quiero que entiendan qué es lo que hace que el cielo se regocije. Quiero que entiendan qué es lo que hace que los ángeles aún se regocijen de alegría. Porque parece que aún no lo han entendido. Que lo que al cielo le interesa es la humanidad, pero a la vez cada uno de manera individual. Jesús vino a esta tierra para salvar todo lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él le conoce a cada persona de manera singular. Hay una relación personal con ese Dios soberano, con el creador del cielo y de la tierra, con ese que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Amén. Ese que por la fe habita en nuestros corazones. Ese Dios soberano quería que entienda toda esa multitud y nosotros en este tiempo, que lo que le llevó a la muerte, que lo que le llevó a esa muerte terrible de cruz, fue el amor a quien le metía la lanza. Fue el amor al que le clavaba las manos con clavos. Fue el amor al mismo Poncio Pilato que se lavó las manos. Fue el amor a Judas que lo había entregado por algunas monedas de plata. Y empieza a contarles parábolas. Y le cuenta la parábola de la oveja perdida. ¿Quién no ha escuchado esa parábola? Que esa oveja perdida, traviesa. ¿Qué hace cuando la encuentra? Se regocija y hace fiesta. Porque se había perdido esa ovejita
y ahora la ha encontrado. ¿Sí? Después viene la parábola de la moneda perdida. Y de lo que se habla en este capítulo 15 del libro de Lucas son de cosas, objetos, personas que se habían perdido. Y siempre la conclusión de cada parábola es que el cielo se regocijaba con ello. Capítulo 15, verso 7 del libro de Lucas dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola de la moneda perdida. Así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y entramos ahora al capítulo 15, en el verso 11, la historia o la parábola del hijo pródigo. Porque era necesario que esa multitud de personas, al igual que nosotros ahora, entendamos que el que se está sentando al lado tuyo, atrás tuyo o delante tuyo, es alguien por el cual el cielo hizo fiesta y se regocijó el día que él o ella se arrepintieron y corrieron al Padre. Y dice la historia, una de las historias más aberrantes de la Biblia, más vergonzosas para contar en la Biblia. Y cuenta la historia que había un muchacho, el hijo menor de dos hermanos, un padre. El hijo menor le pide la herencia al padre. Que es una historia muy conocida, pastor. Sí, mi hermano, es muy conocida. Y la pregunta es: ¿amas a tu prójimo? ¿Estás amando a tu prójimo con el amor de Jesús? Si todos amamos a nuestro prójimo, así como nos muestra la Escritura, quizás sí, esta porción o esta prédica no debería ser predicada. Pero por las dudas se las voy a predicar. Para que pueda entender el valor de una sola persona. Una sola persona. Y cuenta la parábola Jesús hablando, y alrededor de él, ya sabe usted, publicanos, fariseos y gente común. Discípulos de él también escuchaban. Y dice que este muchacho, el hijo menor, le dice al padre: necesito o quiero que me des lo que me corresponde. Dame mi herencia. ¿Qué le parece hoy en día que su hijo se acerque y le diga, si es que tenemos algo, dame lo que me corresponde? ¿Cuál es el mensaje? Ya no quiero estar bajo tu cuidado, ¿sí? Ya no me gusta estar en casa. Estoy cansado de que siempre estés observándome. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, lo que le estaba diciendo el hijo: ¿por qué no te mueres? Eso acá, en este tiempo, en Europa, en Sudamérica, posiblemente se dé. Pero si lo vamos a contextualizar en el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, eso era impensable. Eso era lo más vergonzoso, lo más deshonroso, lo más atrevido, el más cara dura para decirle eso a su padre. Pero ¿sabe qué? Hay un giro en la historia, porque la gente que estaba escuchando esta parábola decía: pero qué sinvergüenza, pero cómo se le ocurre. Seguro ahora nos dirá lo que le hizo el padre. Pero lo que hace el padre es lo más vergonzoso para ese tiempo, para esa cultura.
Y lo que hace el padre dice que le repartió la herencia. Ellos, lo que estaban esperando ellos, era que continúe diciendo la historia. Y entonces el padre se puso de pie y dándole 2 cachetadas al hijo, le dijo: sal de mi presencia. Pero no ocurrió eso. Lo que ocurrió fue que dice que le repartió la herencia. Pidió uno, pero recibieron los 2. Dile al que está a tu lado: hay para todos. Y recibe la herencia. Y dice la historia, que la tiene en el libro de Lucas, se la voy a parafrasear. Dice que este muchacho, vendiéndolo todo, muy pronto salió de su ciudad natal. No solamente estaba deshonrando a sus padres o a su padre, estaba deshonrando su ciudad natal. Salió afuera y luego nos cuenta la historia, el hermano diciendo que se había ido a gastarlo todo en prostitutas, en la mala vida, en fiesta, en noche. Y algo que era mucho, para poderlo volver monetario, moneda, cash, lo vendió con toda seguridad a un precio regalado. Y la historia seguía escalando. Y mientras la historia va escalando, Jesús, aumentándole más a esta historia, dice: y cuando se le había terminado todo el dinero, vino una gran hambruna. ¿Sabe qué es lo que era una hambruna en ese tiempo? Una hambruna era no como ahora en África, que vemos que hay hambre y que no hay mucha agua. Lo que pasaba en ese tiempo era que se comían a los hijos, se comían la suela de los zapatos. Esa era una hambruna. Lo hemos visto en la Biblia. ¿Sabe qué comían? Y se vendía la caca de paloma. Estamos hablando de ese tipo de hambruna, ¿sí? Se le acabó el dinero y resulta que en algún momento, miren el territorio en el cual estaba, un lugar donde apacentaban cerdos. Y dice, acercándose, y hasta lo hemos visto en obras de teatro acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Acercándose, pidió trabajo, se lo dieron. Y parece ser que ni siquiera tenían planeado pagarle, porque el hombre estaba con hambre. Y dice, teniendo mucha hambre, ni siquiera le dejaban comer de las algarrobas de los cerdos. Había la comida que los cerdos comían, que son como unas tipo piedras duras, ¿sí? Que lo pueden digerir los cerdos, pero aunque sea eso quería comer el hombre, pero no le era permitido. ¿Sabe usted que el cerdo es un animal inmundo para la gente judía? Entonces, mientras se contaba la historia, todo esto era fuera de lo normal. Era una historia tenebrosa para ellos, una historia escandalosa, una historia, decían estos los que escuchaban, pero ¿cómo es que este hombre cuenta esto? ¿De dónde se inventa esta historia? ¿Cómo es posible? Y en algún momento la historia hace un giro. Y dice la parábola contada por Jesús que este hijo pródigo, en algún momento, volviendo en sí, recapacitando, mirando el estado en el cual se encontraba, ¿sabe qué nos es necesario? Muchas veces, experimentando, mirar nuestro estado en sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde la estamos direccionando? Y cuando este muchacho, el joven, el hijo, empieza a recapacitar y a arrepentirse, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre, porque allá en la casa de mi padre
hasta los jornaleros, hasta los empleados tienen alimento, comen en abundancia. Y yo aquí estoy muriendo de hambre, teniendo un padre que es rico. Me iré a la casa de mi padre. Y acá la gran mayoría que escuchaban decían, pero qué sinvergüenza. Después de todo lo que ha hecho, después de todos los pecados que ha cometido, tiene la caradurez de querer volver a la casa del Padre. ¡Ja! Seguro el Padre va a darle lo que se merece. En la cultura judía, la honra es muy importante. Y este muchacho había deshonrado tanto a su padre como a su ciudad natal. Y lo que le esperaba a él, posiblemente, era que llegando a la ciudad, tendría que quizá echarse cilicio, tenía que rasgarse las vestiduras y tendría que estar quizá por el lapso, quizá hasta de una semana, a la entrada del pueblo. Porque su padre, con mucha misericordia, quizá lo recibiría a la semana y le permitiría que besara sus pies. Así funcionaba esa cultura en ese tiempo. Y hoy mucho no ha cambiado. Y este muchacho empieza a regresar a la casa del padre. Y mientras va llegando a la casa, muchos conocen la historia. Le cuento un poco a los que no. Cuando estaba lejos el hijo, la historia cambia diametralmente. Porque muestran que el padre que estaba, dice, mirando hacia el lugar donde venía el caminante o venía el extranjero o quien fuera que vendría a esa casa, a ese lugar, tenía que venir por aquel camino. Y ese padre estaba de manera constante observando y dice que cuando vio de lejos que se acercaba a su hijo, el padre corrió. Y para que usted entienda mejor, un hacendado rico no corre. No es elegante. ¿Usted ha visto a gente rica correr en la calle? No es elegante. Y para esta cultura, que para ellos es, mientras más cubierto está su cuerpo, hay más honra en ellos. Cuando empezó a correr este padre, ¿sabe qué era lo que trataba de mostrar Jesús en esta parábola? Que la vergüenza que tenía que recibir el hijo al venir al pueblo, no solamente de ser maltratado por el padre, sino por todos los del pueblo o del lugar, juzgarlo, señalarlo, escupirlo, porque así se manejaba la gente en esta historia. Cuando alguien era hallado en un acto de adulterio, lo apedreaban. Le esperaba, cuando menos, quizá recibir maltrato verbal. A alguien se le hubiera ocurrido quizá tirarle piedra. Pero ¿qué hace el padre? El padre empieza a correr. El padre empieza a correr queriendo llevarse la vergüenza del hijo, direccionársela a él. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda hacer esto un padre? Y Jesús quería mostrarle a toda esa multitud de gente que ese es el amor. El amor que cubre multitud de errores. El amor que cubre multitud de faltas. Y en el original, el amor que cubre multitud de pecados. Ese es el amor del cual nos habla ese Dios maravilloso. Ese amor que no se mide en exponerse a sí mismo para cubrir el pecado del Hijo. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted conoce el amor del Padre?
Si mi pregunta le ha confundido, yo creo que usted sí ha conocido el amor del Padre. Ahora le hago otra pregunta. ¿Usted está mostrando el amor del Padre en su vida? ¿Sabe qué me gusta escuchar en algunas oportunidades cuando converso con personas y dicen, me gusta la iglesia? He llegado y la verdad es que se siente, se percibe el amor. Y a uno le llena eso de gozo y de alegría. Saber que el amor de Dios se está siendo expresado a través de usted. Pero en esta tarde es válido el mensaje para decirle que lo que le apasionó al cielo fue una sola persona que pudiera llegar a arrepentirse. Y a la casa están llegando y llegarán muchas personas, al igual que tú llegaste un día, al igual que yo llegué algún día, llenas de defectos, con pecado, y deseando encontrar ese amor de Dios en usted. Deseando que cuando atraviese las puertas de la entrada no haya nadie mirándole la manera de vestir de pies a cabeza, no haya nadie con una regla midiéndole la falda hasta dónde está, que no haya juicio, que no haya señalamiento. ¿Sabe que me llené de alegría el día de ayer estando en un cumpleaños de una nenita de 2 años, Micaela? Sí, no sé si está por acá la mamá. Ella viene a la iglesia también. Vi a un niño que era autista en el cumpleaños. Guapísimo el niño, con unos ojos celestes, color cielo. Y pude ver el amor en sus padres. Cómo amaban, cómo aman a ese hijo. Y decía el papá, me decía, no sabes cómo me llena el corazón cuando mi hijo, él parece ser que quiere darme como un beso, dice, pero todavía no sabe hacer el, solamente apega sus labios nada más. ¿Sabes lo que me llena? Me dice. No nos conocíamos y nos pusimos a conversar. ¿Sabes lo bien que yo creo que él se sintió cuando le dije, te veo cansado, ya todos hemos comido, ¿quieres comer? Déjame alzar a tu hijo. Me miró como serás capaz, le digo, dámelo. Y ahí luchamos un poco con el enano, porque él quería saltar, quería subirse por acá, por mi cabeza, lo que él quería bajar a jugar con los otros niños. Y yo creo que ese hombre, en ese cumpleaños, no solo a través de mí, a través de algunos, pudo ver el amor de Cristo. Y en esta tarde la pregunta que te hace el cielo, ¿estás amando? ¿Te importa tu prójimo? Real. ¿Te importa el que está 3 sillas más atrás de ti? ¿Lo conoces? Porque somos la iglesia de Cristo Jesús. Y mira el nombrezazo que le pusimos, Jesús es amor. ¿Lo estamos reflejando? Alguien puede decir, sí, pastor, yo lo hago. Alguien puede decir, bueno, no me había dado cuenta. Pero la verdad es que representamos a Cristo Jesús. Usted allá que está medio escondido, usted también. Usted que se durmió la mitad de la prédica también. Ya dije, yo voy a traer mi chiquete, pero me olvidé. Pero representamos a Jesús. Y es necesario en esta temporada, cuando estamos a cumplir los 6 años de aniversario y vamos a recibir a matrimonios, estamos equipando líderes, vamos a graduar en julio 3 promociones, vamos a graduar másteres en teología, vamos a graduar licenciados en teología, vamos a graduar asociados en teología. ¿Qué no nos convirtamos en teólogos?
solamente. No es que sea malo. El poder escudriñar las escrituras es la bendición más grande que esta casa ha podido recibir, porque es la palabra de Dios. Pero no nos quedemos con la letra. No nos quedemos de piernas cruzadas. Amemos. Porque nosotros representamos a Jesús. Usted representa a Jesús. Sí, usted allá representa a Jesús, y usted que nos está mirando, si tiene a Cristo en su corazón, también representa a Jesús. Y necesitamos entenderlo. Que ya se predicó antes, sí, Señor. Pero muchas veces es necesario recordarle a la casa, a los hijos, que recuerden cosas importantes, como el que tienes que amar a tu prójimo, pero de acuerdo al amor de Dios. Porque tú eres representante del cielo. Y la casa desea que cada vez que llegue alguien pueda sentir el amor, la presencia de Dios, y que desee quedarse para que pueda nutrirse de la palabra de Dios, que es lo que trae madurez al hombre y a la mujer, pueda conocerle a Dios, amarle y servirle. Y podamos permear la sociedad con un cristianismo genuino. Gloria a Dios, Santo Jesús. Con un cristianismo real, del de la Biblia. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Vamos a amar? ¿Va a conocerle un poco más a su hermano, a su hermana, para poder servirle? ¿Para poder cubrir necesidades si es que la hubiera? ¿Qué le parece? En este reino es mejor dar que recibir. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia? Si hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente, acá creo que habemos más de 50 facilitos. ¿Sí? Hubo fiesta por usted. Amén. Me gustó cuando inició Cristian. Usted es un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Porque no éramos y ahora somos hijos de Dios. Estábamos perdidos en nuestras pasiones, delitos, y haciendo y deshaciendo. Pero su amor un día corrió a nuestro encuentro. Y así como ese padre, cuando llegó al hijo, dice la escritura, que no le dejó siquiera hablar. El hijo ya tenía escrito su speech, su discurso de perdón para que le perdone el papá. Pero cuando llegó al padre, el padre solo empezó a besarlo. Y dice que le besaba la cabeza. Y empezó a abrazarlo, a besarlo. No le dejó siquiera que le diga, he pecado contra el cielo, contra ti. Porque ya con el haber vuelto, ya había regocijo en el corazón del Padre. Así que si en esta tarde hubiera alguien que quizá por primera vez esté escuchando el Evangelio, aunque lo dudo que alguien no haya escuchado anteriormente el Evangelio. Pero puede ser que nos esté visitando acá a la iglesia por primera vez. Pero este llamado que le estoy haciendo ahora no es solamente para aquel que viene por primera vez a la casa. Es para todo aquel que haya estado separado, distraído, como nos predicaba el pastor Edwin la semana pasada. Para todo aquel que esté o haya estado de espaldas a ese Dios bueno y desee reconciliarse con Él. Porque es Él tocando la puerta de tu corazón. Y no solamente el llamado es para ellos. El llamado es por si estuviera alguien en la casa que aún tiene religión aquí adentro. Porque la parábola del hijo pródigo cuenta que el hijo mayor
se enfadó muchísimo cuando se fue a traerle el vestido nuevo, cuando hubo la fiesta donde mataron el becerro gordo. El hermano mayor estaba enojado. Y estaba enojado porque él decía, ¿cómo es posible que hagan fiesta por este que se ha ido con prostitutas, por este que ha andado pecando? Y yo, que siempre he estado aquí en la casa, nunca he matado siquiera un corderito. ¿Sabe cuál fue la respuesta del padre? Todo es tuyo, hijo. Todo es tuyo, tú eres mi hijo. Hubiera podido matar los corderos, becerros que tú hubieras querido, pero mi hijo, estaba muerto y ahora ha vuelto. ¿Cómo no vamos a hacer fiesta? Yo creo que esta tarde el llamado es para todos. Porque quizás usted abunde en algo, pero posiblemente escasea en algo. Quizás de nuestros labios han salido juicio en algunas oportunidades por alguien quizá que llega nuevo y señalamos y apuntamos, o estamos mirando al hermano o a la hermana, y eso no es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús es la que cubre multitud de errores. Es la que sale al auxilio de ese que lo necesita o de aquella que lo necesita. No sé en qué lugar estás, pero en uno de esos lugares estamos. Que puedas decirle al Padre, perdóname, porque no he estado amando a tu manera. Perdóname porque ciertamente he juzgado y a veces no me importa mucho lo que acontece a mi alrededor. Tengo solo cuidado de mi casa, de los míos, y pensé que con eso era suficiente. Para aquellas personas nuevas que nos visitan hoy, quiero decirles, el Padre les ama. El Padre ha organizado todo esto, alabanza, adoración, solo para que tú llegues a su casa. Solo para decirte, te he estado esperando todo este tiempo. Eres una hija muy amada. Eres un hijo amado. Eres tan amado y tan amada que Él no escatimó a su único hijo. Para que tú el día de hoy puedas correr y recibir el abrazo del Padre. Para que literalmente puedas percibir y sentir su amor en esta tarde. Para que sepas que Él te ama con amor incomparable. Y que si la historia del hijo pródigo, siendo la peor de las historias llenas de pecado, no impidió que el padre corriera a abrazar y a besar a ese hijo que se había ido, ¿por qué no podría amarte y abrazarte y besarte el día de hoy? Pues en este día, tu Padre que está en los cielos te dice, te amo. Te dice, te amo. Recuerda que si tú me amas, es porque yo te amé primero. Y te he amado, dice el Señor, con un amor incomparable. Y no hay nada que pueda separarte de mi amor. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni principados, ni potestades. Ni nada que fuera creado te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quisieras decirle a tu Padre que le amas.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo